Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que me ven por este canal. Que Dios les bendiga grande y poderosamente a cada ministro, a cada siervo, cada sierva, cada familia que nos ven por este medio. Que sea el Señor bendiciéndole grande y poderosamente. Le habla a su amigo y hermano en Cristo, Pastor Jesús, por la misericordia del Señor, sirviéndole un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. En esta hora tengo el inmenso gusto y el gran placer de compartir un corto mensaje con cada uno de los que me escuchan por este medio, el cual está en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hemos decidido titular este mensaje: un nacimiento, un Salvador. Amén. Y dice la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y el versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Un nacimiento, un libertador, o una salvación. La palabra del Señor es viva y eficaz, de tal manera que tú que me ves, si Dios te ha prometido algo, de cierto lo cumplirá. Si Dios ha dicho algo sobre tu vida, de cierto lo cumplirá, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. De tal manera que la palabra del Señor habla sobre Moisés. Moisés es un niño el cual nació en un tiempo donde era difícil para que un niño se creara. La cual este niño nació en aquel tiempo donde el faraón había determinado, había dictaminado que todos los niños menores de 2 años debían morir. De tal manera que este niño fue perseguido para matarlo. ¿Por qué? Porque había una orden del rey. Dice la palabra del Señor que Moisés era hermoso. Dice que era un niño precioso, pero no tanto lo hermoso físicamente, sino que sobre él había marcado una palabra de parte de Dios. Había una promesa sobre este niño. El pueblo de Israel estaba en cautiverio. El pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil, los cuales eran cautivos, los cuales eran esclavos en Egipto. Pero la palabra del Señor es maravillosa, de tal manera que este niño, dice la palabra del Señor que la mamá y el papá de Moisés, gente de fe, gente que le creían a Dios, decidieron esconder a este niño por 3 meses. Pero ya no lo podían ocultar más porque el niño crecía y eran perseguidos por el ejército de Egipto. De tal manera que hicieron algo que... Hicieron una canoa, algo donde pudieron meter al niño y lo colocaron a la orilla del río. De tal manera que esta mujer tenía una fe tremenda porque sabía que si Dios tenía propósito con este niño, algo acontecería, algo iba a pasar. Pero dice la palabra del Señor que cuando lo colocó ahí en ese lugar, el río empezó a llevarse a Moisés. El río empezó a llevarse la canoa donde estaba Moisés, la arquilla donde estaba Moisés. Y dice la palabra del Señor que la hija del faraón descendió a lavarse en el río, a bañarse en el río. Y en ese momento vio que venía aquella arquilla, quizás aquella canoita donde venía el niño. Es que cuando hay propósito sobre tu vida, hasta Dios pone a tus enemigos para que te defiendan. Dios pone hasta tus enemigos para que te ayuden. De tal manera que la palabra del Señor dice que aquella mujer vio al niño y lo agarró para llevárselo al reino donde ella vivía, al palacio donde ella vivía. Pero no tanto eso, sino que aquella mujer
Dice que se le apareció una nodriza donde le dijo, yo conozco una mujer la cual puede amamantar al niño. Dice que el niño lo mandó para que lo alimentaran por tanto tiempo, pero aquel niño fue llevado a donde su mamá. La mamá que lo había dejado en el río para que lo amamantara. Porque cuando hay propósito sobre tu vida, nadie destruirá el propósito sobre tu vida. Nadie destruirá lo que Dios ya ha dicho sobre ti. De tal manera que la palabra del Señor dice que Moisés fue llevado con su mamá hasta que lo alimentó, hasta que él ya había crecido un poco. Luego fue llevado a vivir en el palacio. Creció en el palacio, aprendió las lenguas del palacio. Estudió lo que los egipcios estudiaban. Pero después fue llamado al propósito que se tenía que cumplir sobre su vida. Fue llevado al desierto. Fue llevado a cuidar ovejas que no eran de él. Fue llevado a ser preparado. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que fue llamado en el monte Sinaí, fue llamado donde la zarza ardía, en el monte Sinaí fue llenado de la presencia del Dios vivo, del Dios poderoso, para llevar a sacar al pueblo de Israel de la cautividad, para llevarlo y ser instrumento delante del faraón, para que el faraón soltara al pueblo de Israel de la cautividad que tenían 400 años cautivos, la cual fue Moisés un instrumento para sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Y dice la palabra del Señor que la presencia de Dios andaba con Moisés, porque Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. De tal manera que la presencia de Dios andaba con Moisés y fue llevado para ser un libertador, para sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Y dice, con mano poderosa Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de tal manera que lo sacó por medio de Moisés. Fue un instrumento de Dios. De tal manera que yo te digo a ti, que si Dios te ha llamado con propósito, si Dios ha dicho que tú tienes un llamado poderoso, yo te digo que empieces a creer, que empieces a confiar, porque el propósito de Dios sobre tu vida se cumplirá. Aunque el diablo diga que no, si Dios ha dicho que sí, él tiene que decir amén, porque lo que Dios determina se cumple. La palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que Él ha dicho se hará. De tal manera que lo que Dios ha determinado sobre tu vida se cumplirá. Así dijo cuando Dios habló por medio de los profetas, por medio del profeta Isaías, por medio del profeta Jeremías, por medio de todos los profetas que Dios habló, que vendría un Salvador sobre la tierra, que vendría un Jesús de Nazaret a salvarnos del pecado, a salvarnos de la cautividad, porque vivían cautivo el pecado, vivíamos cautivo al pecado, pero Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. De tal manera que vino también un Salvador para salvarnos a nosotros de la cautividad. Por eso yo te digo hoy, los que me escuchan o los que me ven por este medio, si aún no son salvos, si aún no han aceptado a Cristo en su corazón, si aún no conocen a Jesús de Nazaret, yo se los presento. Hay un Jesús verdadero, un Jesús que sana, un Jesús que liberta, un Jesús que restaura, un Jesús que vino a salvar vidas, un Jesús que vino a sacarte de la cautividad, un Jesús que vino a sacarte del tiempo de opresiones, de aflicciones, el tiempo donde vives oprimido, donde no ves solución, donde no ves salvación para tu vida, ni ves salvación para tu hogar, para tu familia. Jesús vino a salvarte. Es por eso que es necesario creer que Él vino a morir, nació, creció, murió y revivió otra vez para darte vida y vida en abundancia. Porque vino un nacimiento y una salvación, un libertador sobre tu vida. Así que sigue adelante y empieza a creerle a Dios vivo, un Dios poderoso. Amén. Y a todos mis hermanos que me escuchan o me ven por este medio, que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Y te digo, aunque grandes sean las tempestades, aunque grandes sean las luchas, aunque grandes sean las aflicciones, hay un Jesús verdadero. Ese Jesús que tú conoces, ese que te llevará en victoria. Y aunque otros digan que no, y aunque otros digan que tú no puedes y que tú no harás nada, Jesús te dice, yo soy el que te enseño de fuerza, yo soy el que te levanto, yo soy el que te guío, yo soy el que te direcciono, pero cuando pone la confianza en Él. Así que sigue creyendo, sigue confiando en el Dios vivo, en el Dios poderoso. Recibe un caluroso saludo de mi parte y de parte de mi familia, mi amada esposa y mis hermosos hijos.
que le envían saludos. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bendiciones para todos. Chao, Dios les bendiga.